¿ya? El título del estudio es La mayordomía es la sabia administración de la vida, ¿ya? La palabra mayordomía es amplia, es realmente una palabra que a veces no todos podemos entender. ¿En qué sentido? Porque a veces nos cuesta comprender lo que significa, pero hoy día Dios nos va a hacer mirar muchas áreas de nuestra vida en la cual la mayordomía tiene que estar, tiene que vivir, tiene que estar en nosotros. No es simplemente yo ser un hijo y recibir, sino que también tengo que ser un hijo y entregar. Y la mayordomía significa eso, entregar, ¿ya? Vamos a buscar en Salmo 24, Salmo 24, del 1 y 2. Dice así, Salmos 24, 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y en cuanto lo que habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. La mayordomía es el reconocimiento de que todo lo que existe y todo lo que nosotros podemos llegar a ver es de Él. De que Él ha puesto algunas cosas en nuestras manos y nosotros somos responsables en administrarlas, devolviéndole a Dios en adoración y servicio. ¿Entiendes un poquito más lo que es la mayordomía? No es simplemente que yo sea el dueño. Yo nací en esta tierra, yo tengo vida, pero la vida que yo tengo no es mía, porque Dios me la dio a mí al momento de dar el soplo de vida y de poder nacer. Todo lo que hay en la tierra pertenece a Dios, incluso yo, ¿ya? Dice la palabra, nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Él es el creador, el sustentador de todo. Él debe y pues ocupar el centro en toda mi vida y en mi familia. ¿Cómo? Sí, en tus proyectos y en los míos. En todo lo que yo pueda emprender, tenemos que saber que Él tiene que estar ahí, porque Él es el dueño de todo. Dice, el principio de la mayordomía significa estas tres palabras. Anota ahí. Dice, cuánto soy, cuánto tengo y cuánto puedo es por Dios y para Dios. No es simplemente que yo pueda administrar algo y que está físicamente y nada más. Uno tiene que pensar lo que dice la palabra. De Jehová es toda la tierra y su plenitud. La mayordomía significa eso, yo tener un pedacito de administración de lo que Dios me ha dado a mí. Dice, el mayordomo, ¿qué significa mayordomo? Mayordomo es la persona que ejerce administración sobre todos los bienes de un dueño que le confía a él, en su mano poder hacerlo. Un mayordomo administra todo lo que no es suyo, con responsabilidad de cuidar y mantener lo que está a su cargo, como si fuese el dueño. Eso es mayordomo. Tú eres mayordomo de tu vida. ¿Te recuerdas lo que significaba el título de este estudio? La mayordomía es la sabia administración de la vida. Tú tienes que entender algo y yo tengo que entender algo. Yo ser mayordomo no es que esté administrando todo lo mío. Estoy administrando lo que Dios me entregó a mí. Mayordomo, en una palabra, dice hoy, conos, es un gerente o administrador
¿ya? Supervisor de tesoros, o sea, que administra los tesoros. Y mayordomía en relación especialmente en Dios, ¿ya? Entre Dios y el hombre. Por decirlo así, Dios confió al hombre el poder tener una administración de este nivel. No se olviden de ese detalle. En Mateo, capítulo 25, versículo 21, Mateo 25, versículo 21 dice: su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel y te pondré a cargo de muchas más. Ven a compartir la felicidad con tu señor. Tú eres un siervo, yo soy una sierva, que tengo que justamente ser fiel ¿a quién? Al Creador, a mi Dios, ¿ya? Y también tengo que hacerlo con gozo y alegría. Todas las cosas que tienen que ver con la mayordomía, las cuales vamos a ir conociendo justamente en este estudio. En Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Sabes cuál tiene que ser el requisito de un mayordomo? Primero tiene que ser fiel, tiene que ser prudente y sabio, tiene que ser trabajador y también perseverante en las tareas que realiza. ¿Cómo tengo que ser yo? Fiel, prudente, sabia, trabajadora y perseverante en las tareas que él me encomendó. También ser fiel en un trabajo y su Señor. O sea, no solamente en hacer bien las cosas, sino que también ser fiel ¿a quién? A mi Creador, ¿ya? Dios es dueño absoluto de todo, ¿sí? De todo. ¿Sabías tú que en Génesis, en el capítulo 1 y 2, encontramos una palabra que se repite 44 veces en la Biblia? ¿Y sabes cuál es? La palabra Dios. Dice, ¿por qué tantas repeticiones? ¿Se habrá equivocado Moisés al escribirlo? No, no se equivocó. Dios puso su sello en la creación. Todo sigue siendo ¿de quién? De Dios. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó al hombre, Dios creó todo lo que nosotros vemos, o sea, hasta nosotros. En Ageo 2:8 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Salmo 24:1. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. He aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ezequiel 18:4. O sea que si nos ponemos a pensar y a ver la palabra, todo lo que vemos, hasta el espejo que me refleja, es de Dios, ¿ya? Y nosotros, ¿qué somos? Unos mayordomos que Él ha entregado su confianza en trabajar hoy día en nuestra iglesia, congregación y también en nuestra vida. Dice, aproximadamente 3.500 años más tarde de lo que habíamos hablado de Génesis capítulo 1 y 2, ¿ya? Dios sigue reclamando lo suyo.
Y en el Salmo 50, versículo 10 al 12 dice, lo vamos a buscar, Salmo 50, versículo 10 al 12, dice así. Pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Conozco las aves de las alturas y todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Te das cuenta que en su palabra se demuestra que todo lo que nosotros podemos ser y todo lo que nosotros existe, ¿quién es el absoluto dueño? Es Dios. ¿Ya? A veces nosotros decimos, no, es que mi vida, pero nos tenemos que dar cuenta que mi vida, la dueña y el dueño de mi vida, no simplemente soy yo, sino que yo administro mi vida, que el dueño de mi vida es Dios. Suena a la vez como extraño, pero si lo entendemos en el concepto espiritual, vamos a comprender que realmente esto es así. En Ageo 2.8 dice, mía es la plata, mío será el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no solamente los animales que él creó, no solamente la tierra que él la creó, ni a nosotros, sino que todo, hasta los tesoros, son de él. ¿Te das cuenta que Dios te ha entregado muchas cosas en tu mano y en la mía para poder administrar? Pero hay que saber administrarlas bien. El hombre es dice, es solo un mayordomo de todas las cosas que Dios creó. Nacemos para administrar lo que es de Dios. No te olvides de eso. Nosotros somos mayordomos de él. Dios los colocó al hombre para administrar todas sus obras. ¿Se acuerdan de esta frase? Fructificad, multiplicaos, señoread la tierra, que labrará y cuidará el huerto, que pusiera nombre a los animales, y esta mayordomía continuará hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta cuando Dios creó al hombre? Le dijo, multiplicaos. Y también le pidió algo muy especial. El mismo hombre fue que le colocó nombre a todos los animales. No fue Dios. O sea, que él quiso compartir justamente lo que él había creado con el hombre para que él administrara. Él le colocó nombre. Dice, sea bueno o sea malo, ¿ya? David era un buen mayordomo, así lo expresa en el Salmo 8. Dice, cuando veo tus cielos, la obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Quién es el hombre y el hijo del hombre para que tú lo visites? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste bajo de tus pies. ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros? Yo creo que sí. Dios, aunque es Él el dueño absoluto de todas las cosas, hasta de mi aliento de vida, Él nos dio una gran bendición. ¿Y esa bendición cuál es? Ser mayordomo de las cosas que Él hizo, que Él creó. No es simplemente que tú vivas la vida. Tú tienes que entender que tú eres un administrador de todo. Tú eres un gerente, un administrador, un financiero en tu vida y en la que te rodea tu familia. Y también eres un colaborador en esa área en la iglesia que nosotros pertenecemos. Dice, las riquezas de Dios nos dio para administrarlas. ¿Cuáles son las riquezas que tú tienes hoy día? ¿Cuáles son las riquezas que hoy yo tengo hoy? ¿Ya? Dice,
¿Cuáles son estas áreas que nosotros que debemos administrar? No es simplemente dinero, sino que tenemos que ver mucho más allá. Mira, quiero que anotes. Nosotros tenemos que administrar nuestro propio ser. Sí. Dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Tu propio ser, ya tu propia vida, yo vivo en mi cuerpo, pero no es simplemente mío, sino que es templo del Espíritu de Dios y pertenece a Dios. ¿Y cómo tengo que ser yo con mi ser? Un buen mayordomo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo, mantenerlo saludable, limpiarlo, darle de comida, ¿ya? Descanso, ejercitarlo y también vestirlo. No es simplemente, ya voy a trabajar y lo voy a reventar. No, tú tienes que ser un mayordomo en tu cuerpo en una forma sabia, porque es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, si tú no lo cuidas, estás dañando el templo del Espíritu de Dios, ¿ya? Y eso tienes que tenerlo presente. ¿Cómo tienes que ser tú como cristiano? Cuidar tu cuerpo saludablemente. Si tienes alguna enfermedad, cuidarte que esa enfermedad no se empiece a expandir o a activar. Si tienes que dejar de comer algunas cosas, dejarlas de comer por tu salud, pero no es simplemente por tu salud, sino que también es porque tu cuerpo es el templo de Dios. ¿Cómo tienes que vestirlo? Tienes que vestirlo conforme lo que es el templo de Dios, ¿ya? ¿Dios se merece lo mejor? Sí, tú también. Tú te mereces tener lo mejor en tu vida y en tu cuerpo porque es el templo del Espíritu de Dios y es creación de Dios, ¿ya? Otra área que tenemos que ver, que tenemos que administrar, es la mente. ¡Wow! Sí, tu mente. Debes llenarla con pensamientos en Cristo. ¿Y cómo lo hago? Mira, está la alabanza en el día, está la oración, está la palabra. Si tú estás trabajando y no puedes leer, uno puede poner una predicación y escuchar y ser ministrado justamente tu mente en la palabra de Dios, porque tenemos 24 horas al día. Y esas 24 horas al día, si no la llenamos con pensamientos espirituales, lamentablemente, voy a decir una frase que suena fuerte, pero es una realidad. Dejamos que nuestra mente esté desocupada para que sea una oficina de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que estar ceñidos a lo que es el pensamiento de Cristo para poder no tener dudas ni miedos en seguir adelante, ¿ya? Te invito, si podemos ver en Gálatas 2:20 y podamos leer este texto, y dice: ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio su vida por mí. O sea, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A veces cuesta, sí, no lo podemos negar, lo que estamos trabajando, lo que estamos justamente haciendo cosas en la casa y lo que estamos pendientes, a veces nos cuesta estar netamente todo el día conectados con Dios, pero
si estamos, como le dije, conectados con alabanza, con palabra, nuestro cuerpo igual va a estar conectado y nuestra mente conectada con Dios, aunque estemos haciendo algo, ¿ya? Para que no entremos después en duda, ni tampoco administremos mal lo que es nuestra mente. Te dejo para que tú busques después, más tranquilo, en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, ¿ya? Para que tú lo puedas leer y lo puedas estudiar con respecto a lo que tiene que ser llevar mi vida y mi pensamiento en Cristo, ¿ya? Otra área que yo tengo que administrar es el área del espíritu. Es importante que nuestro ser y lo que menos atendemos, ¿ya? Debemos sacar músculos de nuestro interior y aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se tiene que renovar cada día, ¿ya? Muchas veces, como le decía recién, tenemos que estar siendo ministrados con respecto a la palabra y a veces cuando no lo estamos siendo, estamos dejando justamente con nuestro área física se aumente y el área espiritual disminuya. Y ahí podemos entrar, ¿saben en qué? Muchas veces, en más que tentación, en desgaste espiritual. Y cuando viene alguna prueba o alguna circunstancia difícil en mi vida, yo voy a entrar a dudar, voy a entrar a retroceder muchas veces lo que yo he avanzado espiritualmente, porque ¿con qué me estoy abasteciendo? ¿Con qué me estoy llenando mi corazón y mi ser espiritual? ¿Con la parte más humana o con la parte más espiritual? Si yo lleno espiritualmente mi vida, voy a ser fortalecida espiritual. No sé si ustedes han visto, a mí me llama la atención una vez, me dieron un ejemplo, pero súper grande en esta área. Físicamente, ustedes ubican las peleas de los sumos en Japón, China, esos grandes hombres gigantes, ¿cierto? Ya. Es como extraño ver a dos sumos, uno delgado y el otro realmente gigante, en una pelea. Es como extraño. ¿Qué pasaría ahí? El sumo gigante y fuerte tomaría al flaquito y débil, lo toma, lo da vuelta y lo lanzaría fuera del ring. Es lo mismo en la parte espiritual. Si tú eres un buen administrador y un mayordomo en tu espíritu, tú no vas a dejar que tu área espiritual se ponga flaquita ni tampoco se sienta débil, sino al contrario, tú la vas a fortalecer para que cuando venga un minuto de una pelea, de una lucha, tu fuerza interior en Dios esté pero robusta. Y es por eso que tenemos que ser buenos mayordomos en el área espiritual. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuerza nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. No nos podemos desgastar. Hoy día hemos tenido muchas cosas que hacer, pero siempre busca alimentarte espiritualmente para que tu vida espiritual no se desgaste. Si el hombre no se alimenta todos los días con proteínas, con verduras y no toma agua, físicamente tú te vas desnutriendo y puedes ser propenso a una enfermedad y a que te entre un virus letal y tú puedas morir. ¿Qué pasa en la vida espiritual? Pasa lo mismo. Si tú no sabes administrar justamente esa área espiritual en tu vida, tú te vas a enflaquecer espiritualmente, va a llegar un momento de prueba. Mira, no todo es prueba en la vida, sino que también hay luchas que tú tienes que pasar para que vayas aumentando
aumentando el nivel espiritual en tu fe como hijo de Dios. Y si tú tampoco estás fortalecido, no vas a pasar al segundo nivel, ni al tercero en crecimiento, sino que te vas a mantener justamente en un área espiritual más pequeña. Dios no quiere que tú seas un niño fluctuante. Dios lo que quiere es que tú vayas siendo un varón y una mujer justamente establecida en la firmeza espiritual que Dios nos quiere entregar. ¿Y cómo lo puedo hacer eso yo? Sabiendo ser una buena mayordoma justamente en esta área, en el área espiritual, en mi vida. Dios nos ha dado riquezas, las cuales debemos y podemos desarrollar. ¿Te acuerdas de lo que recién conversamos? Hablamos de la riqueza de administrar mi propio ser, mi ¿Gato? cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros podemos desarrollarlas? Mira, en el Espíritu Santo, Él nos da los dones y los ministerios. En Hechos 1:8, anótalo para que tú lo busques. A través de la palabra, la Biblia. Un gran tesoro inspirado por Dios. En Juan 5, versículo 39. La iglesia, nuestro ministerio, ¿ya? Porque para mí, desde cuando yo estoy aquí en Miref, es mi ministerio, mi iglesia, ¿ya? Tú tienes que hacer la tuya propia. Dice, en la iglesia donde no debemos de dejar de congregarnos, y ahora más que nunca. Tenemos otro sistema de congregación, que yo igual doy gracias a Dios porque para mí ha sido estar en pleno activa justamente con ustedes en Santiago, siendo yo de otra región. Para mí ha sido una gran bendición estar a través de Zoom, a través de las plataformas de las redes sociales, a través del teléfono. ¿Por qué? Porque he vivido y he compartido con mis hermanos, con los que están junto conmigo trabajando. Para mí ha sido una bendición trabajar con la Geo, justamente entregándole a ellos, a los niños, una palabra y una enseñanza. Y así también con ustedes a través de esto, a través de justamente del estudio bíblico. El poder congregarnos significa que no estamos solos. Estamos siendo ministrados por Dios para seguir adelante y poder encontrar justamente el camino que Dios quiere que nosotros tengamos para poder estar bajo su cobertura. Doy gracias a Dios por el Misterio Miref, porque ha sido una bendición para mi vida. Hoy día, el estar ahí es el trabajar y justamente sentirme útil en esta área de mayordomía, justamente la enseñanza. Y en esto tú tienes que estar contento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios en este ministerio le entrega a todos la posibilidad de enseñar, a todos la posibilidad de poder ejercer justamente los dones espirituales, a través de la oración, a través de los estudios, a través justamente de muchas áreas. Ahora se han abierto el área de los jóvenes, el área de los niños, el poder predicar el día domingo. Tú no pienses que solamente porque tú tienes que ir a la iglesia y te sientas ahí. No, tienes más campo de poder estar en la iglesia. Solamente tú tienes que decir, pastora, estoy aquí, yo quiero trabajar. Eso es también administrar, ¿ya? La mayordomía en tu vida en la iglesia, en poder trabajar en ella. La otra área de mayordomía, de esta riqueza, ¿sabes cuál es? La oración. Dice, es una arma poderosa en nuestras manos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ahí sí me está moviendo el teléfono. Ahí sí corrió. Ahí, ¿ya? Versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Es otra riqueza más, ya que tú tienes que tener. Cuando uno realmente empieza a orar, se da cuenta y realmente lo ve que el tesoro de los cielos y los cielos se abren, no se quedan cerrados. Al contrario, tú empiezas a sentir que en la oración se empiezan a abrir puertas de bendición.
Y no te tienes que quedar con solamente el que pediste un día, sino que pides hoy, pero mañana agradeces a Dios que Él está cumpliendo lo que tú ya pediste. ¿Ya? Ahora vamos a ver la mayordomía con respecto a los bienes. Dice, todas las riquezas que tengamos, desde un vaso de agua hasta una propiedad, son de Dios. Nosotros debemos administrarlos con sabiduría, poniéndolos a disposición de ¿quién? De nuestro Padre. Tu casa, tu vehículo, tu terreno, lo que tú tengas, que es tuyo, tú dijiste, yo lo compré. Sí, ok, tú lo compraste. Pero cuando entendemos que todas las cosas son de Dios, le pertenece a Él, porque Él después empieza a cuidar y a proteger lo que tú tienes en tu mano en administración. ¿Sabes algo? Cuando Dios te bendice con una casa o Dios te bendice con bienes materiales, ¿ya? Es porque Dios así lo ha querido para tu vida y te ha abierto las puertas de bendición para tu familia y para ti. ¿Sabías tú? Si nos ponemos a pensar y ver cómo yo puedo comprar un bien material a través de la tierra ahora, ya no se hacen trueques, sino que tengo que ocupar el dinero, ¿ya? Vamos a ver qué significa dinero. Es la expresión de los bienes. Todo capital o bien que se traduce en dinero, el dinero expresa un capital poseído. El dinero expresa un valor del bien. Todo lo que nosotros podemos hacer en este minuto, lamentablemente, a través de la tierra, ya no hay trueques, sino que se compra a través del dinero. El agua, la comida, ropa que tú te vistes, lo que tú necesites, se compra con dinero, ¿ya? Pero ¿sabes lo que representa el dinero? Trabajamos una cantidad de horas por día, gastando tiempo y vida en el trabajo. ¿Y para qué? Para recibir un sueldo mensual o jornal a través una vez por mes. Es parte de nuestra vida, invertimos tiempo para recibir ese dinero. El dinero representa, entre comillas, vida. ¿Por qué? Porque las personas cuando trabajan tienen que estar 8 horas o 9 horas o más horas trabajando en una empresa, entregando sus servicios justamente para que después a fin de mes poder recibir el dinero en la mano y poder comprar las cosas que necesitan. Cuando damos dinero, es parte de nuestro tiempo y nuestra vida. Dice, ¿condena la Biblia ganar dinero? No, no te condena por eso. Pero sí te enseña que debemos ganarlo con honradez. En Tito, capítulo 1, versículo 7, dice, lo voy a buscar para que lo podamos leer. Hoy se me cae el teléfono. No se me quiera firmar ahí. Vamos. Ahí sí. Ahí. En Tito. ¿Dónde estás? Vamos a buscar. ¿Se lo leo, pastora? Ya, por favor, Deborita. Es Tito 1:7, ¿cierto? Por favor. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No solamente el obispo, sino que todos nosotros no tenemos que tener esas cosas, ¿ya? No debemos despreciar la oportunidad que Dios nos da, ¿ya? Dios nos entrega el dinero, pero tenemos que ser buenos administradores de él.
porque estamos justamente al malgastar el dinero, estamos malgastando el tiempo de nuestra vida que hemos invertido en él. En Proverbios 10, dice, se me perdió acá. Salmos, Proverbios. Aquí estamos. En Proverbios 10 dice así. Ahí está. 10:22. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Te das cuenta que cuando nosotros recibimos bendición a través de un sueldo, a través justamente de un trabajo, es una bendición para tu vida? Pero tenemos que saber administrar esa bendición. Y nosotros tenemos que ser justamente en esa área buen mayordomo. ¿El dinero es la raíz de todos los males? No, no es la raíz de todos los males. La diferencia es que si tú y yo dejamos que el dinero se transforme en lo primero, o sea, que yo ame más el dinero en mi vida. En primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3 al 10, justamente nos habla en esta área. Yo quiero que la podamos leer porque realmente es una palabra que nos deja muy claro. 6, 3 al 10. Dice, y el título dice amor al dinero. Yo lo quiero leer completo para que podamos comprender esta parte. Que si tú ganas de lo que tú has trabajado, no tiene mal, sino la diferencia es sentir ese apego al dinero y no querer entregar en bendición para Dios, en trabajo, en nuestra misma iglesia, o simplemente el poder entregar a otros una bendición, pero sin que sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Esa es la diferencia, ¿ya? Dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que ciñe la verdad de religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles, en general envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada. Dice, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con los que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada nos podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en ruinas y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos han desviado la fe y se han causado muchísimo sinsabores. Te das cuenta que en la palabra sale justamente el que tú puedas recibir dinero en tu vida y tener para poder administrar y llevarlo, no es malo. Pero si tú tomas ese amor y te afanas con avaricia a él, ahí cometes el error. Dios, si te está entregando una bendición en tus manos, no es simplemente para que la guardes y la almacenes debajo de un colchón. Dios te la está entregando para que tú puedas invertirla en el reino para poder expandir justamente lo que Él nos ha mandado. ¿Qué cosa es? Predicar su palabra. Predicar a otros justamente la salvación. Si tú te das cuenta, Dios en esa área
nos quiere justamente prevenir que seamos buenos administradores y buenos mayordomos, que no sintamos que esa plata la tengo que aferrar a mí, sino que esa plata la podamos entregar y poder invertir en el reino. En Proverbios 23:4 dice, el dinero está bien puesto en la billetera, pero mal puesto en el corazón. No te olvides de este detalle. Si Dios te ha bendecido en tu vida, no es para que tú te conviertas en realmente eso o esa circunstancia que sea lo primero para nosotros, sino que sea primero el reino de Dios y su justicia, y podamos invertir en poder llevar a otros justamente la salvación de Dios. Porque si Dios me provee a mí y me entrega a mí, es para que yo pueda entregar a los demás. Dice, el crecimiento material debe ir acompañado con lo espiritual. No es simplemente crezco yo en lo material y me olvido de lo espiritual. Tiene que ir de la mano. Nunca debemos recurrir a tácticas mundanas para hacer más dinero. Dios quiere bendecirte y lo prueba con Isaac. ¿Ya? En Génesis 23, Génesis 23, versículo 3, 12 al 14, te lo explica, ¿ya? Pero, a ver, te quiero dejar una pregunta. ¿Cómo administrar lo que Dios nos da? ¿Tú eres buen administrador justamente en esta área? ¿El área que Dios te ha entregado a ti? ¿En la área de ser un buen mayordomo como tú gastas? ¿Cuánto tú recibes de lo que tú trabajas y cuánto es lo que tú gastas? ¿Te has puesto a pensar si tú eres un buen mayordomo en llevar bien las cuentas de tu hogar? Un buen mayordomo pide a Dios sabiduría justamente en esta área. Sea un buen administrador. Si Dios te ha bendecido justamente con esto, con dinero para poder llevar en tu hogar, no te sobrepases de los gastos y tengas más deudas y gastos de lo que tú recibes, porque al final vas siempre, todos los meses, obteniendo un gasto negativo, 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 y se te va aumentando la deuda en vez de tener más que recibir. Jesús nos enseñó sobre la economía y quiero que tú anotes estos puntos. Dice, junten lo que sobró para que no se pierda nada. En Juan 6:12. No obtengas dinero y no lo pierdas con cosas que no son realmente de necesidad para tu vida. Si no tienes para qué, por ejemplo, un ejemplo, comprarte un teléfono que cuesta 2 millones de pesos y ese uso de ese teléfono es simplemente para llamar y obtener internet o obtener cosas que son básicas para ti, yo creo que tu forma de mirar debería ser, yo obtengo ese teléfono para mis necesidades y no para lujo. Yo sé que a veces no tenemos las ganas de comprarlo cosas lindas y cosas buenas, sí está bien, pero tienes que ver cuánto tú tienes y cuánto tú puedes gastar. Ahí va el ser un buen mayordomo en tu economía, en tu familia y en tu vida. Dice, debemos ayudar a otros con la abundancia que Dios nos da. Si tú has tenido abundancia y tú puedes entregarle a otros, hazlo. No te quedes y acumules si tú puedes entregar a otro en servicio. Isaías 58, capítulo 58, versículos 7 al 10. En Santiago 2, 15 al 17, hay pobres que serán siempre pobres, gastan todo y luego piden prestado y hay que comprar lo que realmente necesito. En eso tú tienes que ser sabio más que nunca en estos tiempos. Yo creo que todos aprendimos algo. Hace un año atrás vino el estallido social y yo creo que más de algunos de nosotros no teníamos
o no teníamos resguardada una despensa para poder tener mercadería en nuestra casa. Comprábamos el día a día o a veces un poquito más, y si me llegaba a faltar, partía al supermercado y lo compraba. Pero con todo lo que hemos estado viviendo, con todo lo que hemos estado pasando, hemos aprendido justamente a saber que obteniendo nuestra mensualidad, ¿cierto? Lo que tenemos que sacar primeramente es el diezmo. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Obtener justamente mercadería para nuestro hogar, para que en nuestra casa no falte, y ir pagando también nuestras deudas o compromisos con los demás. Y eso te demuestra, no solamente a ti, que eres un buen mayordomo, sino que también a las personas que te están observando como cristiano. El ser así, uno va dando un testimonio a los demás. Ahora veremos cómo somos mayordomos honrados. ¿Cómo reconocer nuestra mayordomía? Dándole al dueño lo que al dueño le pertenece. Somos buenos mayordomos porque decimos o pensamos lo que somos, sino lo que seremos solo cuando cumplamos. Ay, no entendí. Mira, ahora te voy a explicar. Todas las personas que toman un mayordomo o una persona que administra o una persona que esté en tu casa, ¿ya? Hace un contrato con ella y pacta un saldo o un salario mensual, lo que la persona va a hacer, y yo tengo un convenio con él, que es lo que él me va a dar a mí y lo que yo le voy a retribuir a él con un sueldo. Eso es un convenio o un contrato, ¿ya? Un ejemplo. Este contrato puede ser 50 y 50, puede ser 30 y 70. ¿Existen algunos contratos entre Dios y nosotros? Sí, sí, hay un contrato muy especial que nosotros lo tenemos que cumplir todos los meses. Yo creo que algunos ya saben de qué estamos hablando. Dice, Dios hizo un convenio hace mucho tiempo atrás, dice, pensando con el hombre, exactamente partió en una época hace mucho tiempo atrás que se llama patriarcal. ¿Y cuál es? Es el diezmo. Mira, vamos a analizar lo que el diezmo ha significado en tiempos patriarcales, ¿ya? En el tiempo de la ley, y lo que hoy día es en el tiempo de la gracia. Algunos piensan que con el tiempo de la gracia el diezmo se abolió. No es así. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, y yo lo tengo muy claro, que llegando al sueldo, lo primero que tengo que apartar es el diezmo. Antes de comprar cualquier cosa, es el diezmo mío y el diezmo de mis hijos. Tú me dirás, pero ¿cómo el de tus hijos si tus hijos no trabajan? Ok, no trabajarán, pero con mi plata o con mi sueldo, yo le compro ropa, le compro alimentos, le compro regalos o le compro las cosas del colegio. Estoy invirtiendo en ellos. ¿Y qué es lo que hago yo? De lo que yo puedo entregarles a ellos, aparto una cantidad de dinero y la hacemos entregar justamente con un sobre. Ahora depositamos, pero con un sobre que diga el nombre de la persona. Por ejemplo, de Martín y Carolina. ¿Y sabes por qué? Porque al enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que tienen que diezmar, jamás en la vida van a dejar de hacerlo. Y es una bendición y una puerta abierta que tú le estás entregando a tu hijo para que cuando sea futuro un hombre mayor, una mujer mayor, no van a tener escasez en su vida, sino al contrario, van a ser unos hijos obedientes porque están cumpliendo una ordenanza que Dios dio y que también tiene una bendición a través de ello. ¿Ya? Mira, vamos a aprender ahora qué significaba el diezmo en la época patriarcal, hace mucho tiempo atrás.
Primeramente, los hombres se acercaban a Dios a través de las ofrendas. Dios enseñó a Adán y luego su hijo Abel, agradando a Dios, en Génesis 4, versículo 19 al 24, dice, Abraham le dio a Dios una porción definida. ¿Ya? No lo inventó Abraham. Dios lo inculcó a su siervo con un convenio o un contrato de dueño a mayordomo. O sea, eso venía inculcado de ese tiempo, de generación en generación. Los padres antiguamente le iban enseñando a los hijos las leyes, ¿ya? Y todo lo que significaba la palabra de Dios, y se lo entregaban a ellos, no solamente, ya, toma, te lo entrego, sino que se lo enseñaban y se lo inculcaban para que ellos siguieran la tradición con sus otras generaciones. En otras palabras, Dios le había dicho a ellos, ¿ya? Que para ellos era el 90% y para él era el 10%. Sí. ¿Y quién es el 10%? Es para Dios. Qué bueno es Dios, porque a mí me dejó todo el resto, ¿cierto? Él pone todo y él se lleva el mínimo. Tú no tienes que entregarle todo, tú le tienes que entregar el 10% de lo que tú recibes, se lo entregas a Dios, ¿ya? En este minuto se llama diezmo, y el resto, el 90% lo administras tú. Pero, ¿sabes algo? Ese 10% no es simplemente que tú lo entregues y se gastó. Tú estás invirtiendo un ahorro espiritual en Dios. Porque el momento de los que hubo, cuando tú tengas problemas, ¿sabes algo? Dios no se va a olvidar del pacto y el convenio que tuvo contigo. Y a ti no te va a dejar jamás sin nada en tu mesa ni a tu familia desvalida, sino al contrario, tú cumples hoy día cuando tú tengas, cuando tú no puedas tener, Dios va a activar los cielos y siempre te va a llegar a tu mesa una bendición y nunca te va a dejar. En Génesis 4 lo vamos a leer, ¿ya? Génesis 4, capítulo 4, versículo 19, dice, acá está. Dice Génesis 4, 19 al 24. Es un poquito larga, pero aquí la vamos a ver. Génesis 4, 19. Dice, no la quiero leer tan grande. Uy, parece que la anoté mal. Voy a tener que corregir, hermanos, ese texto lo anoté mal yo, ¿ya? Así que para poder dárselos bien, cuando lo imprima y se los manda a ustedes, ya, porque no me quiero equivocar. Ya lo estaba buscando ahora y anoté mal el capítulo, ¿ya? Pero sí quiero comentarles, ¿ya? Que Dios es bueno y Él pone todo y se lleva al mínimo. Nosotros no ponemos nada y llevamos el máximo. Dice, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Nosotros tenemos un gran Melquisedec, que es Cristo. Dice, en el capítulo de Génesis 28, versículo 20, dice, 28, 20, dice, luego Jacob hizo una promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo elegí como pilar será la casa de Dios, y todo lo que Dios me da, le daré la 10ª parte. ¿Te das cuenta que no solamente es en el hoy, sino que hace muchos años atrás comenzó a entregarse el diezmo y se entrega de la misma forma una 10ª parte? Antes no era solamente entregar dinero, sino que era entregar
cosas, ¿ya? Porque antes, acuérdate que antes no se entregaba el dinero como plata, sino que hacían trueques, era entregar cosas. Hoy día yo recibo mi moneda de cambio, es el dinero, pero antes se entregaban cosa por cosa, y de esas cosas que ellos tenían, por ejemplo, ganado, si ellos tenían hortalizas, si tenían esta cosa de trigo o lo que fuese, ellos sacaban esa décima parte y lo entregaban a Dios, ¿ya? Dice Jacob, nieto de Abraham, promete a Dios la misma porción. O sea, siguió la generación entregándose de padre a hijo, de hijo a las siguientes generaciones, enseñando que tenían que entregar la décima parte de lo que ellos recibieran, pues lo habían aprendido de sus padres como algo establecido por Dios. Los mandamientos y los pactos eran una asociación de padres a hijos. Yo solamente te quiero preguntar algo. Tú como papá, ¿le estás enseñando a tu hijo a diezmar? Si le enseñas hoy día, él nunca lo va a olvidar. Si solamente estás diezmando tú como padre, estás bien. Pero ¿qué está pasando en esa área? ¿Le estás enseñando a él a hacerlo? Y si no lo estás haciendo, recuerda, es de generación en generación. Ahora vamos a hablar de lo mismo del diezmo, pero en la época de la ley. En la ley apareció 430 años más tarde desde que Abraham. ¿Por qué apareció la ley? Fue por una causa a través de las transgresiones y desobediencias de los convenios y los pactos de Dios con el hombre. En Gálatas, capítulo 3, versículo 17 al 9, cada uno hacía lo que le parecía, ¿ya? ¿La ley inventó los diezmos? No, no los inventó. Dice, solo los hizo obligatorios, ¿ya? En Levítico 27, versículo 30 y 32, aparece esta parte. Dice, ¿por qué será que algunos dicen, ya no doy el diezmo porque eso es cosa de la ley? ¿Te ha pasado? ¿A ti te han preguntado por eso? Bueno, si los hombres hubieran sido fieles como Abraham, la ley nunca hubiera aparecido, porque hubieran seguido justamente lo que Dios había mandado, lo que había que entregar. Mira, escucha esto que es súper importante. La ley no inventó los diezmos, solo los hizo obligatorios. La ley tuvo un periodo, ¿ya? Apareció y desapareció. Y tú y yo somos mayordomos de Dios antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Todo sigue siendo de Dios. No tenemos que olvidar eso. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio y estudiamos al principio del estudio? Todo lo que hay en la tierra, todo lo que soy, pertenece a Dios. Además, si alguien quiere usar por algún tiempo, dice, esto es lo que sale en Levíticos 27:31, por si acaso. Además, si alguien quería usar por la ley algún tiempo el diezmo que era de Dios por alguna emergencia en ese tiempo, tenían que devolverlo, ¿ya? Pero tenían que agregar una quinta parte más. Una parte, es decir, un 20% más de interés. Si alguno quisiera rescatarlo, algo del diezmo, tenían que añadir una quinta parte de su precio por ello. No era simplemente, dejé de pasar el diezmo y se olvidó el mes por la ley, sino que tenían que hacerlo, pero con un interés más. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Ya? Es preferible que pasemos el diezmo como corresponde en el tiempo, y ¿sabes algo? Dios no te va a dejar de proveer en el mes que tú estás. Dios siempre te va a proveer, porque dice la palabra que es lo único que Él dice, probadme en ello. No lo olvides.
¿Ya? Y ahora, ¿en qué tiempo estamos hoy día? En la gracia. En la gracia, dice, nosotros tenemos que seguir diezmando. En los días de Jesús, Él pagó en los diezmos, sí. De otra manera, hubiera sido acusado por los religiosos de su época, quienes lo perseguían para enterarse en qué infringían la ley, porque en ese tiempo los fariseos andaban pendientes de lo que Jesús hacía, justamente para poder acusarlo y poder condenarlo y poder desacatar lo que él venía a entregar, justamente lo que era la palabra de Dios, y demostrar al Abba Padre aquí en la tierra. En esa época los fariseos eran fanáticos de dar el diezmo, no solo de lo que gastaban, sino también en ese tiempo se entregaba menta, eneldo y comino. Mateo 23:23. Jesús dio a entender que había que pagarlos. ¿Se acuerdan cuando Jesús pidió una moneda? ¿Ya? Y dijo en el Lucas 20:25, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tú tienes que pagar impuestos, y nosotros tenemos todos que pagar impuestos a través de compras que podemos hacer o préstamos que tenemos o que hemos pedido, ¿ya? Tenemos que cumplir a través del mundo. Tenemos que ser cristianos ordenados, pero nunca se nos tiene que olvidar que lo que es de Dios es de Dios. Si alguien te llega a decir, ¿sabes qué? El diezmo es para alimentar, porque yo lo he escuchado, es para alimentar a unas personas que se dicen pastores. Tú no tienes que caer en ese pensamiento. Justamente el diezmo es para probarte a ti, primero que todo, tu obediencia a lo que Dios te está diciendo. Tú me dices, pero ¿cómo sabes que yo estoy súper endeudada? Pero si yo diezmo, no voy a poder pagar algo. ¿Sabes algo? Yo te voy a decirte realmente con convicción, que si tú entregas primero que todo lo que le corresponde a Dios, Dios no te va a desamparar. Y Dios no te va a dejar en vergüenza delante de los humanos, porque Dios no miente. Dios no te va a dejar desamparado el poder tener, y te va a aumentar lo que tú tienes hoy día y no te vas a dar ni cuenta cómo Dios te va a bendecir en tu casa y vas a poder pagar lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Yo he escuchado más de un testimonio en este tiempo de que hoy día, a través de la pandemia que estamos viviendo, de la escasez que hay de trabajo, los cristianos hemos tenido en sobreabundancia. Muchos de ellos. El Señor ha bendecido a las empresas en una forma que no entendemos físicamente. El Señor ha bendecido a los que estamos trabajando apatronados con bendiciones materiales, que decimos, gracias Señor, porque tú me bendijiste. ¿Por qué? Porque en este instante Dios está entregando y está respondiendo. Si tú has sido fiel en tu diezmo, Dios hoy día te está respondiendo y te está demostrando que cuando Él promete, cumple. No caigas en el error, te lo digo con las palabras y a mucho conocimiento. ¿En qué sentido? Y responsabilidad, en el error de robar y cortar lo que significa el 10% de lo que Dios te está pidiendo. Entiende algo, Dios es Dios y ve todas las circunstancias, ve todas las cosas, o aquí en tu casa y aquí en la mía, en todos lados. Hermano, yo estoy hablando con gente madura espiritualmente. En esta área nosotros tenemos que ser mayordomos de peso y lomo justamente en el diezmo, de entregar lo que corresponde a Dios y no robar un cachito. Porque cuando uno va robando, lamentablemente estamos cometiendo una falta de incumplimiento de uno de los mandamientos.
y los mandamientos tampoco se han abolido, ¿ya? Así que en esto tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos, en poder administrar bien lo que Dios nos está bendiciendo. En nuestros días nosotros debemos tener la convicción que una de las cosas que nos confronta es con respecto al tema del diezmo. Dios sigue diciendo, probadme y veréis. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Yo quiero que lo leamos y lo volvamos a recordar porque yo sé que esta palabra no ha sido olvidada y ha sido predicada a través de nuestros siervos en nuestra vida. Pero si Dios hoy día lo está hablando, es por algo. Capítulo 3, versículo 8 al 10. Y dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien está robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No dice la palabra, te bendeciré para que te sacies, simplemente. Dice, pruébame en esto. Es lo único que Dios te está diciendo, pruébame. No sé si, yo no recuerdo en mi cabeza ni lo que hemos estudiado, que en otra parte dice, pruébame. Te está poniéndote Dios a ti y a mí, justamente, diciendo, hazlo, y vas a ver el resultado. Vas a tener en tu mano la bendición, porque no va a ser solamente para saciarte, sino que dice, para sobreabundar en tu vida, no solamente en ti, sino también en nuestra familia. El diezmo es una prueba de mayordomía. La ofrenda es una prueba de amor. El diezmo no es lo que siento de dar. No, que es un Otra vez 10%. están poniendo que estamos en guerra. Ofrenda es lo que uno siente de dar. Debemos aprender que alabar a Dios en nuestros bienes y adorar por medio de nuestra generosidad. Este punto es difícil de entender cuando no hay fe. Si realmente tuviéramos esa fe, no tendríamos duda de que Dios, en su respuesta, y poder llevar a cabo proyectos grandes en nuestra iglesia. ¿Por qué Dios le entregó a Noé la orden de construir un arca en tanta dimensión y juntar animales si no tuviera cubierta todas las necesidades? En Génesis, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Si Dios a ti te pone un proyecto, te pone en tu vida, justamente que tú puedas y te mandan a hacer algo, no tengas la duda que Él te va a respaldar en la área económica y en lo que tú necesites para hacer. ¿Por qué? Porque Él dice, si Él te manda en algo, no tengas el temor de no cumplir, porque Él siempre va a estar ahí sustentando y entregando y cubriendo todas las necesidades. Vamos a pasar ahora a otra área de la mayordomía, que es la familia. El plan de Dios sobre el matrimonio, ¿ya? Dice, al principio los creó varón y hembra, ¿ya? Por eso dejará al hombre su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24 y en Mateo 19:4. Esta área de la mayordomía es un blanco perfecto de Satanás que desea atacar y derribar. Por ello hay que permanecer apegados a Dios y cubiertos por Él. Tú en tu familia, no importando el tipo de familia que tengas, familia a veces solamente patriarcal, solamente de madre, tú como puedes ser en abuelo con tus nietos,
Hay muchos tipos de familias que ahora existen por diferentes circunstancias, pero en esa familia que tú tienes y que yo tengo que llevar, lo primero que yo tengo que tener es justamente en canalizar y entregar los fundamentos espirituales para cubrir mi familia, ¿ya? Para que crean y vean que lo que yo estoy haciendo en Dios es lo correcto. Si tú enseñas lo que corresponde a los mandatos de Dios y sus fundamentos, recuerda que no solamente tú, sino que todos los que te rodean a nivel familiar van a ser bendecidos. Por eso es tan importante la mayordomía también familiar, porque conforme lo que tú entregues como sacerdote, ¿ya? Sacerdote es el que lleva la palabra en la casa. Sacerdote es el que lleva la palabra y la bendición de Dios en tu hogar. Si es la mujer en este instante porque no hay varón, tú tomas ese rol de sacerdote y tú tienes que llevar la mayordomía en tu casa, espiritual, para tu familia, para tu legado. Si eres solamente tú y tu hermana y tú tienes la palabra, tú llevas y sabes el conocimiento de Dios, tú tienes que llevarlo en tu vida. A veces cuesta cuando no son ambos cristianos, pero ¿sabes? Puedes llegar a tener una conversación, puedes llegar a tener un cafecito y conversar justamente de la palabra en algún punto, pero cada vez que tú puedas, vas entregando un pedacito de la palabra, vas entregando un pedacito justamente de lo que Dios quiere y tú ya estás entregando justamente la mayordomía en tu familia. También hay que entregar una mayordomía en la área de maternidad y paternidad en Dios. En Salmos 127, el cual vamos a leer, del 3 al 5. Dice, los hijos son herencia del Señor, los frutos del vientre son recompensa. Como flechas en las manos de los guerreros son los hijos de la juventud. Dichosos son los que llevan la aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. ¿Sabes algo? Los hijos son bendición, pero así como son bendición, también tenemos que canalizarlos a través de la palabra. Tus hijos son de Dios y no de nosotros. Pero sí nosotros como mayordomos de nuestra familia tenemos que llevarlos a ellos a conocer la palabra, ¿ya? Debemos presentar a nuestros hijos a Dios, a nuestro Padre. Debemos criarlos y adoctrinarlos en el temor de Dios. Recuerda que hay una diferencia entre temor y terror, ¿ya? El temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y la palabra terror es tener pánico de alguien. Tú no tienes que demostrar ni enseñar a tu hijo solamente un Dios castigador, ni tampoco un Dios que si no estás con él te vas. No, uno tiene que ser sabio en entregar la forma de canalizar a nuestros hijos en conocer al Padre. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, que nuestra juventud está lamentablemente siendo bombardeada en muchas áreas a través del Internet, en muchas palabras y doctrinas que no son de Dios, pero ahí estamos nosotros los papás. Sé que hay jóvenes que a veces no quieren escuchar porque dicen que los papás están puro hablando, pero busca la forma, busca, no sé, un detalle, una pizza. Rico, ya, tengamos una tarde entretenida, comámonos la pizza con una bebida, ya, comámonos eso, pero conversa desde la palabra. No es simplemente siéntate aquí y vas a escuchar. No, hay formas de entregarle como miel para que ellos puedan entender. Cuesta, pero no es imposible, ¿ya?
A los más pequeños nos podemos sentar y poder entregarle, aprende a orar, oremos juntos, sí, pero nunca dejes de enseñar a tus hijos lo que significa el temor de Dios para que cuando ellos sean adultos, tú no sabes lo que va a pasar a futuro, ni yo tampoco. Pero ¿qué pasaría si en unos años más tú ya no estás y él está solo? ¿Sabes lo que él se va a recordar? Lo que tú le enseñaste de Dios en su vida. Y se va a empezar a recordar todas las palabras que tú entregaste. Pero no te quedes callado, ni tampoco me tengo que quedar callada yo. ¿Sabes por qué? Porque mi responsabilidad como madre, mi responsabilidad como mayordomo en esta área familiar, es entregar a mi hijo justamente son los fundamentos de la palabra, los fundamentos de Dios y por sobre todas las cosas, el saber que yo un día voy a tener y voy a ser salva en él y también llevar a nuestros hijos a la salvación. No te olvides que si no lo has hecho con ellos, tienes que llevarlo en oración y aceptar a Cristo en su corazón, porque ellos también tienen que ser salvos, aunque sean pequeñitos. ¡Ay, que mi hijo tiene 1 año, tiene 2! No importa, empieza desde hoy día a tener ese fundamento, que recuerda que cuando él sea joven o sea adulto, se va a recordar justamente de eso, porque no va a ser grabada en la mente, sino que va a ser grabada en las tablas de corazón. Debemos dar a nuestros hijos a Dios como Él nos llame a su servicio. O sea, tú también tienes que enseñar a tus hijos a servir. Yo he visto familias que están en la iglesia y sirven todos juntos. Los maestros muchas veces llevan a sus hijos y que le ayuden en las clases y van aprendiendo a servir también junto con ellos. Enséñales a tus hijos y a nuestros hijos que tenemos que servir en nuestra iglesia. No solamente llegar a sentarnos, sino que también ser servidores, porque así vamos a tomar y a creer y a sentir que el Evangelio es de poder y también a sentir que el Evangelio es algo lindo, no es simplemente escuchar, sino que es accionar, es actuar, ¿ya? Recuerda esto, también somos mayordomos de nuestra familia. Y por último, ya casi ya terminando, nos queda la mayordomía de las capacidades. Cada persona posee ya capacidades especiales. ¿En qué sentido? Cada talento puede ser usado para glorificar, ya sea al que posee a un dador original, o sea, un don. Debiéramos cultivar los dones del Espíritu que conceda a cada uno de nosotros con el fin de multiplicarnos. En Mateo 25, 14 al 30, ahí nos habla de todo lo que tiene que ver justamente con esta área. Los buenos mayordomos usan liberamente sus dones con el fin de producir mayores beneficios para su amo. ¿Cómo es eso? Mira, busca en Efesios 4:11. Efesios, ay, se me pierde esta Biblia. Ahí. Efesios 4:11 dice así: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cada uno ha sido llamado a una labor. No importando la que tú tengas, tienes que realizarla. Si tú tienes un don en tu vida y no lo has utilizado, empieza a orar y empieza a pedirle a Dios que te dé justamente el trabajo específico que debes cumplir. Y no olvides que nosotros tenemos un contacto directo con nuestros pastores y poder conversar, pedir la dirección justamente de esto, para que no te quedes ahí. Recuerda que si Dios te ha dado un don,
no tienes que tomarlo y esconderlo, sino que dice que hay que multiplicarlo y entregarlo. ¿Y cómo es? Trabajando, entregando lo que Dios te ha dado a ti. Si tú sabes que eres maestra, un ejemplo, y a ti te gusta la enseñanza, y tú sabes que tienes un carisma, como dicen por así, un toque de poder enseñar, vamos, se necesitan maestros en muchas áreas. Solamente que tienes que hacer, orar, conversar y trabajar. No escondas lo que Dios te ha dado. No escondas lo que Dios te ha entregado para tu vida. Recuerda que el verdadero mayordomo no lo esconde, sino que lo administra y lo hace trabajar. Dios ha repartido dones a cada uno. Estos deben ser usados y no guardados. Debemos ministrar nuestros dones y desarrollar los ministerios para edificación de los demás, ¿ya? No solo para un provecho de nosotros, sino que para todo el resto. En Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 14, versículo 26. Dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Lo que tú tengas, no debes esconderlo. Lo que tú tengas en dones, debes trabajarlo. Si hoy día estás quieta en tu casa y hace años atrás trabajaste, ¿sabes algo? Hay que sacarse el polvo, levantarse y empezar a trabajar. Se necesita obreros en la miel. ¿Sabes por qué? Hay muchas cosas por hacer. Y ya no tenemos que solamente llenarnos de palabras, sino que hay que entregar también. ¿Sabes? Hay mucha gente que necesita hoy día. Si tú dices, pero es que yo no soy buena con las palabras, no soy buena para predicar, pero sí para hacer cosas manuales. ¡Wow! Ya, hagamos cositas para poder entregar. ¿Sabes qué? No soy buena yo para predicar en el púlpito, pero a mí me gusta cantar. Se necesita gente en la alabanza. Pero que quieran estar ahí, que quieran ser ministrados por Dios para entregar justamente al pueblo la alabanza. No te quedes y no nos quedemos ahí. Si nosotros tenemos esa bendición de los dones, no la guardemos. Entreguémosla y trabajémosla. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno la trabaja, Dios también se alegra porque es un don, es un regalo que Dios te ha dado y que Dios me ha dado. Y ese regalo, al trabajarlo, Dios también se contenta por decir, a mi hijo le gustó lo que yo le regalé. También tenemos que entender que la mayordomía del tiempo, estamos terminando, hermano, ¿ya? Dice, como fieles mayordomos, glorificamos a Dios al usar sabiamente nuestro tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Como Jesús debemos ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. En Lucas capítulo 2, versículo 49. Por cuanto el tiempo es don de Dios y cada momento es precioso, no lo desperdicies. No lo desperdicies en quedarte sin hacer nada. No lo desperdicies simplemente en quedarte ahí. Trabaja y también búscalo a Él. Sabes que cuando uno empieza a encontrar y a decir voy a trabajar, tú te das cuenta y se va llenando tu corazón. Cuando tú empiezas a trabajar en las cosas de Dios, tú vas sintiendo físicamente que realmente, mira, escucha la palabra, no lo tomes a mal, que eres útil en Dios, que eres útil en las cosas de Dios y que el tiempo que tú tienes, que te había
pucha que me aburro tanto, no hago nada, me siento tan aburrida, tú ya no tienes después tiempo de pensar en aburrimiento. ¿Sabes por qué? Porque hay tanto por hacer en el reino de Dios, hay tanto por entregar, hay tanto por darle a los demás que no vas a tener tiempo ni siquiera de aburrimiento, de cansancio, porque en Dios nuestro tiempo no es mío, es de Él. Dice, el tiempo es de Dios que nos da. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué viene ahora? En tiempos un poco de aflicción. Lo estamos viviendo. Yo sé que ustedes en Santiago, donde están ahora, han escuchado que vienen manifestaciones. Sí, las vienen, porque la gente, como no tiene en este minuto, la mayor mente de los jóvenes, están solamente pensando en el querer destruir y en el querer hacer cosas para sacar esa rabia que tienen, ¿ya? No están pensando en el amor que Dios nos pueda dar. Lo único que quieren aprovechar su tiempo es estar haciendo cosas malas. ¿Sabes por qué? Porque hubo una generación en tiempo que no se le ha enseñado el temor de Dios, que no se le ha enseñado el poder decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama, hay un Dios que está contigo, hay un Dios que quiere que tú seas así. Y el único Dios que ellos conocen, y me van a escuchar, que es un Dios que simplemente está en los videojuegos de poder matar y matar y matar a otras personas y destruir. Y saben que todo eso que ellos han llevado en su mente, lo quieren entregar ahora en ese tiempo. Por eso es bueno que nosotros seamos buenos administradores. No es que nosotros seamos malos. ¿En qué sentido? De que querramos hacer eso, no. Pero entiendan el concepto. Si nosotros tenemos nuestro tiempo y lo ocupamos en Dios y lo llevamos en una mayordomía en Dios, vamos a tener un buen resultado. Comparemos la mayordomía que las personas tienen, las que no conocen a Dios. Lamentablemente entran en depresión, en frustraciones que después se transforman en amargura y los llevan lamentablemente a sentir rabia y odio contra todo lo que hay. ¿Por qué? Porque en el tiempo preciso que debía haber alguien que lo pudo haber enseñado del amor de Dios, no había nadie. Y ahora ellos quieren llenar eso con rabia y dolor, y el tiempo que ellos tienen de desocupación de no servir a Dios, lo quieren entregar justamente en otras cosas. ¿Sabes? Cuando Dios creó todas las cosas, Dios todo lo hizo en un tiempo. Dios descansó en el séptimo día, pero trabajó 6 días. Lo hizo todo ordenado. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tratar de ver que nuestro tiempo en mayordomía sea ordenado con mi vida, en todo lo que yo haga, con mis hijos, para seguir entregándole a ellos justamente que en el tiempo que ellos tengan, poder trabajar para Dios y en Dios y enseñarles de Dios. El tiempo de Dios que nos da, aprovecharlo bien, ¿ya? Porque los tiempos de hoy no son buenos. Efesios 15:16. En él debemos aprovechar nuestro tiempo. El tiempo es un regalo de Dios para nuestra vida y debe ser vivida con sabiduría. Redimir el tiempo significa regalarlo para Dios. ¿Sabe qué significa redimir? Redimir significa liberar a una persona de una obligación de dolor a una situación o una situación penosa. Dios, ¿qué quiere que veamos nosotros? Que lo que podíamos tener antiguamente de dificultad o de dolor, ya no sea yo tomando eso para mi tiempo, sino que sea entregándoselo completamente a Dios. Sé que pueden pasar dificultades fuertes o penosas de perder a alguien o alguna circunstancia que a mí me haya dado dolor, pero que eso a mí no me llene toda mi vida o no me tome todo el tiempo, sino que pasarlo y nuevamente que mi tiempo sea en Dios. El tiempo más importante es aquel que pasamos con Él.
Todo tiene su tiempo y cada cosa su lugar. No debemos considerar el dar como un deber, sino como un privilegio del que gozamos aquellos mayordomos honrados que dan. No somos buenos mayordomos porque lo pensamos o lo decimos. Seremos cuando cumplamos, dando al dueño lo que le pertenece. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios que para hacer que abunden en nosotros toda la gracia, al fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda obra buena. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 8. Y terminando, hermanos, escuchen esto. Ser cristiano implica consagrar todo nuestro ser a nuestro Creador. Cada área de nuestra vida debe estar en armonía con los principios divinos. Por nuestras arterias debe circular el vivo deseo de vivir para agradar al Señor. Ser cristiano es dedicar cada segundo de nuestra existencia al servicio de Dios, vivir pensando que somos hechura divina, tener presente en todo momento que Dios está con nosotros. La mayordomía es la sabia administración de la vida. Que Dios les bendiga. Este ha sido el estudio de hoy. ¿Ya? Muchas bendiciones. Espero en Dios que sea provechoso. Si alguna de estas áreas de mayordomía no la estábamos llevando bien, pidámosle a Dios que nos ayude justamente para poder salir de nuestro error, sino que poder llevarlas como corresponde. Y no te olvides, la mayordomía la llevas tú. ¿Pero en qué? En todas las cosas que le pertenecen a Dios. Y sea un buen administrador de tu vida, ¿ya? Papito Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y por este estudio, Señor amado. Te pedimos una bendición sobre todos mis hermanos, sobre mi vida, Señor, por tu palabra. Y si a mí me falta algo, Señor, te pido que usted lo sea mostrándomelo y viéndolo, Padre, para yo poder cambiar y ser realmente una mayordoma, Señor, y un mayordomo realmente mirado con alegría delante de sus ojos. Padre, le doy gracias por esta palabra y un día más he aprendido lo que usted me quiere enseñar. Si hoy día para mí fue recordar, gracias, Señor. Si hoy día fue para aprender, gracias, Padre, porque hoy día aprendí algo nuevo. Pero te pido, Señor amado, que esto no se quede solamente en la mente, en mi oído, sino que realmente, Señor amado, se quede en mi corazón para cumplir tu palabra y ser una mayordoma realmente fiel delante de tu presencia. Te pido tu bendición y también sobre mis hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y este ha sido el estudio del día de hoy. Y me comprometo a mandarlo por WhatsApp, este estudio en texto, para que ustedes también lo puedan imprimir o guardar y lo vuelvan a estudiar, ¿ya? Así que muchas bendiciones y gracias por esta oportunidad, mi pastora. Dios lo bendiga. Bendiciones. Amén. Connie, no sé cómo se dice. No sé cómo se prende el micrófono. No sé cómo se prende el micrófono. Estás con el micrófono abierto. Ah, aleluya.